A pensar en el futuro de Chile, hacia el 2050, a reflexionar sobre los desafíos que nos imponen los complejos tiempos que vivimos a nivel local y global. Si somos un país de oportunidades, podemos lograr serlo, podemos construir en lo político, en lo social, en lo económico, en lo institucional, que es clave, un país de oportunidades. Si somos capaces de establecer un ámbito de las tareas concretas que podemos tener en los próximos 10 años, habremos dado un gran paso muy importante para el Chile que entre todos queremos construir. Es nuestro modelo de desarrollo el que debemos repensar, para que no sea causa de nuestro rezago y de nuestra vulnerabilidad. Por eso libertad, equidad y progreso es la ecuación que Chile tiene que volver a encontrar. No hay atajo. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Hay que tener instituciones, hay que tener colaboración público-privada, hay que tener visión de Estado para los grandes temas que Chile tiene que enfrentar. Estamos en medio de una sociedad muy crispada, con todos dueños de la verdad. ¿Sería posible entonces tener una posibilidad en donde pudiéramos avanzar de una manera clara y definida en torno a un conjunto de factores que dependen de nosotros poderlos llevar a la práctica? Necesitamos que se priorice una mirada país, estratégica y de largo plazo, porque necesitamos políticas de Estado, no solamente de un gobierno para 4 años. Necesitamos que quienes están en política piensen en el país y no piensen en sí mismos y sus intereses electorales de corto plazo. No podemos seguir con estos niveles de demagogia y populismo, lo vemos todos los días. Esa política en base a las redes sociales y a la encuesta del día no conduce a ninguna parte. Nunca el mundo y nunca Chile había tenido tantos desafíos y al mismo tiempo tantas oportunidades como las que tenemos hoy día. Muy buenos días. Es un verdadero honor no solamente darles la bienvenida al Centro Adam Smith, sino a este panel lleno de personalidades importantísimas que van a compartir con nosotros durante los próximos minutos algunas observaciones sobre la América Latina en general y sobre el libro que 2 de ellos pudieron escribir, Chile 2050, un país, 4 presidentes. Le voy a pedir a cada uno una pequeña intervención inicial y veo que el presidente Frey tiene muy formal. Él no solamente fue un gran presidente, sino un gran ingeniero y como buen ingeniero es estructurado. Y me imagino que el presidente va a querer leer desde el podio. Perfecto. Así que, presidente Frey, Partimos. todo suyo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Gracias, Carlos, por esta invitación. Estimada presidenta, estimado exministro de Hacienda del gobierno del presidente Piñera, que fue el autor del libro. Este es un libro bien curioso, porque hablaron todos los presidentes. No en todas partes se pueden juntar todos los expresidentes. Aquí participaron todos dieron su opinión. Pero el objetivo era hablar del Chile del 2050, no seguir hablando del Chile del 2000 o del 1900 no sé cuánto. Porque en América Latina tenemos el prurito, por lo menos en Chile, de seguir hablando y hablando de 100, 200 años. Y cuando terminé mi intervención en este libro en Santiago dije, aquí en Chile van a pasar 50, 100, 200 años y nunca va a haber una verdad oficial de lo que sucedió en Chile. Por eso tenemos que mirar el futuro. Y después del retorno a la democracia, Chile se levantó, Chile creció. Chile llegó a ser el primer ingreso per cápita de América Latina, nunca ni lo habíamos soñado eso. Tuvimos grandes avances en todos los temas. El país se desarrolló, crecimos a tasa del 5, del 10, del 12. Y llegamos al año 2014, cuando ahí se rompió la coalición de gobierno. Porque también estamos acostumbrados en América Latina que escogemos un gobierno y dicen, nosotros somos fundantes, vamos a fundar un nuevo país. Cuando uno asume con la historia de Chile, con la historia de su país y con la realidad. No la puede cambiar la historia. Lo que tiene que cambiar es el futuro. Y por eso crecimos como nunca antes, hasta el 2014. En el 2014 nos bajamos de nuevo. Y todos los índices de Chile durante esos 25 años son los mejores de su historia. En la economía, en la sociedad. La pobreza, cuando asumimos el 90 teníamos 38,6 de pobreza. El año 2020 ya estábamos en 6,57.
todas las observaciones internacionales de la democracia, de la efectividad del país, del funcionamiento, respetado como democrático, un país que avanzaba, que dialogaba, que hacía grandes transformaciones. Construimos una clase media muy importante y creciente. Y eso fue posible hacerlo. Y hoy día, miramos el cuadro de América Latina. América Latina no está en la esfera mundial. La opinión de América Latina, desgraciadamente, no cuenta. No somos capaces de integrarnos. Hemos construido muchos proyectos de acuerdo durante mucho tiempo, pero no ha funcionado. No nos hemos integrado ni en lo político, ni en lo social, ni en la energía que podríamos haberlo hecho, como partimos con Argentina, o en los temas digitales de hoy día. No estamos haciendo la tarea del futuro. Entonces, le podría dar muchas más cifras. Por ejemplo, una que me impresiona mucho. Hoy día la esperanza de vida de Chile es de 81 años, mayor a la de Estados Unidos. Y Chile ha progresado y tenemos muchas cosas. Tenemos los elementos necesarios para el mundo del futuro. Hace 10 años Chile se comprometió a cambiar su sistema energético. Y hoy día tenemos más del 40%. Y con los proyectos que se están construyendo, en 2 años más vamos a tener 50% de energía renovable. Eso se da en muy pocos países del mundo. Tenemos litio, tenemos hidrógeno verde. Es decir, tenemos los elementos del futuro, pero hay que hacerlo, hay que construirlo, hay que tomar decisiones y no detenerse. Desgraciadamente, esto nos duró no mucho. Y la otra cosa que hicimos también, que cambió la faz y el rostro de Chile, fue colaboración público-privada, concesiones en todos los ámbitos de la estructura física de Chile. Y se han invertido miles de millones de dólares a través del sector privado que nunca habíamos podido tener para esas obras. Y eso le cambió el rostro al país. Y eso hay que seguirlo haciendo. Recién ahora están entendiendo que eso es posible. Y cuando estamos hoy día detenidos, como gran parte, hay 2 razones tremendamente complicadas en América Latina. Y es común a todos los países. Primero, una crisis política de proporciones. Los partidos no funcionan. En Chile le llamamos las pymes políticas. Tenemos más de 30 partidos. Ahora hay elecciones presidenciales a fin de año. Hay 20 candidatos a presidente. Y acaba el servicio electoral abrir un registro donde hay otros 100 más que quieren ser candidatos a presidente. O sea, ¿cómo se puede construir un país así? Entonces, la pregunta es posible esto? Claro, es posible, no es una quimera, porque durante 30 años Chile lo hizo y hoy día no lo está haciendo. Tenemos la famosa permisiología. Antes de venir a viajar el lunes hacia acá, en la prensa nacional dijo: Chile tiene proyectos de inversión para las empresas chilenas y de las empresas extranjeras de 100.000 millones de dólares que están detenidos porque no se le dan los permisos para hacer las instalaciones. Proyectos en todos los sectores de la economía que están paralizados. Entonces uno dice, ¿qué país del mundo, qué país de América Latina le hacería tener 100.000 millones de dólares en inversión en todos los sectores económicos? Pero ahí estamos trancados. Entonces tenemos 2 crisis hoy día. Una crisis es la política, porque en el fondo si no hay buena política, no hay nuevas leyes, no hay nuevo gobierno, no se avanza, el país se detiene. Y segundo, porque tenemos el otro flagelo, los famosos trenes, no los trenes de alta velocidad que se están construyendo ahora en Perú, el primer país latinoamericano que lo va a hacer. Esos trenes nos habría gustado, pero ahora tenemos el tren de Aragua, el tren de Sinaloa, el tren de... Acaba de salir un libro en Chile, tenemos 8 trenes que han transformado a Chile en un país peligroso. Un país que antes se podía caminar por la calle el día y de noche, hoy día no se puede hacer. Y cada extranjero que llega le dicen en su hotel, no salga después de cuando está oscuro. Y uno ve la televisión
y asaltos y muerte y asesinatos. O sea, la seguridad es un tema central. Y eso se repite también en todos nuestros países. Está pasando en Perú, está hace mucho rato que está con estado de sitio. Ecuador, más de 4 años con estado de sitio. Si no resolvemos el problema de la seguridad y de todas las bandas de narcotráfico, estamos muy complicados. Muy complicados. Porque así no hay seguridad, no hay inversión, no hay actividad. O sea, la seguridad es clave. Y también el cambio político, que es fundamental. En América Latina hemos vivido periodos de mucho populismo. Y la mayoría de los casos de los populismos de América Latina, ¿qué es lo que han hecho? Han llegado al autoritarismo, han llegado a dictaduras y han destruido la democracia. Ya lo vimos en el caso de Cuba hace 60 años. ¿Qué es lo que es la realidad hoy día de Cuba? Hambruna, países que están destrozados. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Cuántos millones se han ido? ¿Cuántos millones quieren irse? ¿Qué pasó? El populismo destruyó la democracia. Y después vino el autoritarismo y hoy día son dictaduras feroces que no respetan nada y que además tienen sus países sumidos en la pobreza extrema. Y ese es el proyecto que creían que era el que teníamos que adoptar los latinoamericanos en los 50, 60, 70 y 80. Chile, después del retorno a la democracia, demostró que esto es posible hacerlo, con convicción, con visión política y con cuadros en el ámbito del gobierno y sobre todo en el Parlamento y en la justicia, instituciones que mantienen el Estado de Derecho y se respeta la democracia. No hay otra manera, no hay fórmulas mágicas. Esto que hicimos durante 25 años no es fruto de ninguna de estas locuras que se han cometido en América Latina. Esfuerzo, trabajo, estabilidad, instituciones, seguridad, inversión. Público-privada, como lo hacen en Asia. El público y el privado se entienden. Así se construyen los países. Gracias, Gracias, presidente, por permitirme iniciar mi parte, porque este libro lo hemos presentado en el Banco Interamericano de Desarrollo, lo hemos presentado en la Casa de la América en Madrid y en Chile, en todas partes, porque es un ejemplo. Sentar a 5 presidentes y no digo que ponerlos de acuerdo, sino que cada uno dé su opinión y dé su opinión sobre el futuro. Por eso el libro se llama 4 presidentes para el 2050, para poder definir el futuro desde ya. Muchas gracias, Carlos. Gracias, por esta presidente. invitación. El presidente Frei tiene muchas cosas en común con la presidenta Chinchilla. Ambos, obviamente, fueron presidentes de sus países, presidentes de 2 países con una larga trayectoria democrática, de los más democráticos en la América Latina, como dijo el presidente Frei, donde los presidentes pueden reunirse y conversar y, aunque no estén de acuerdo, pueden ser autores de un libro como este. Pero también ambos han sido legisladores en sus países, el presidente Frei senador en varias ocasiones, presidente del Senado, la presidenta Chinchilla también congresista, aparte de haber sido ministra de Seguridad, de Justicia y vicepresidenta. Pero más importante que todo eso, ambos comparten haber sido profesores en el Centro Adam Smith, en un programa que tenemos que se llama Senior Leadership Fellows, que trae al centro a exfuncionarios del nivel más alto a dar clases aquí en la universidad. El presidente Frei lo hizo hace un par de años y la presidenta Chinchilla lo está haciendo ahora. Concluyó su clase precisamente ayer. Y en este programa tenemos a expresidentes, exministros, embajadores, miembros del Congreso. Y todavía no hemos tenido al ministro Larraín. Así que quiero formalmente invitarlo a cuando su agenda se lo permita que venga de profesor. Quizás regrese al gobierno si las elecciones van como deberían de ir, pero bueno, él dice que no. No, con mucho gusto. No esperaba que la invitación me la hiciera. Bueno, en público, en para este que no diga que no. No puede decir que no. Le quiero dar la palabra a la presidenta Chinchilla para que dé sus comentarios iniciales sobre el libro y también quizás sobre la visión a futuro en su país, en Costa Rica. Pero comencemos con el libro, presidenta. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos, a todas. Es para mí un gran gusto estar en este panel en compañía del presidente Frei
y del ministro, quien ha inspirado este libro y de alguna manera también ha justificado este encuentro aquí, también en su momento en Washington, desafortunadamente en esa ocasión en el seno del BID, en donde también se analizó su libro. No pude acompañarles, pero nunca es tarde, cuando la dicha es buena. Agradezco además, Carlos, la oportunidad que me diste de ser parte de la familia del Adams Center. La verdad que ha sido una experiencia maravillosa estar en contacto con los muchachos y con muchos de los miembros del staff y del cuadro académico que está cerca del centro. Quizás de lo más relevante de lo que yo encuentro en la obra del ministro Larraín es la importancia que pone sobre la necesidad de que para poder construir siempre un proyecto de nación, un proyecto de país, que es algo obviamente mucho más complejo que construir un simple proyecto corporativo o un proyecto institucional, se requiere una conjunción de esfuerzos y acuerdos mínimos en una visión de largo plazo. A mí me parece que eso es quizás de los elementos más importantes. Por supuesto que Chile, y un poco en menor medida, porque todavía no hemos alcanzado muchos de los indicadores que tiene Chile en este momento, Costa Rica también se ha convertido en un ejemplo de cómo es posible avanzar en el marco de una acción concertada con una visión de largo plazo que nos permita anclar las diferencias siempre complejas de manejar, que son las diferencias que emergen de los ciclos políticos electorales, que por lo demás en nuestra región tienden a ser a veces mucho más seguidos y cortos de lo que quisiéramos. Entonces, esto me parece que es lo más importante, porque cuando uno va repasando las distintas visiones presentadas por 4 presidentes que gobernaron Chile, no necesariamente procedentes de las mismas tiendas políticas electorales, uno va a encontrar una reafirmación en lo que inevitablemente es indispensable para poder desarrollar un país. Entonces vemos cómo se enfatiza en la importancia del crecimiento económico, pero no de cualquier crecimiento económico, sino un crecimiento anclado en la mejora continua de la productividad, uno de los grandes desafíos que sigue arrastrando América Latina, cómo hacer mucho más productivas y competitivas nuestras economías. Vemos cómo además agregan la preocupación por la variable de la solidaridad, otro de los grandes desafíos que arrastra el desarrollo latinoamericano, de ser todavía en muchos países unos de los países que ostentan las tasas de desigualdad por razones de ingreso más altas del mundo. Y en Chile eso se conjuga precisamente con la preocupación por mejorar la productividad de las economías. Pero es claro que es muy difícil aspirar a mejorar esa productividad si no invertimos también en sociedades mucho más equitativas, en tanto uno de los componentes fundamentales para lograr la equidad y a la vez la productividad es la educación. En Chile entendieron de manera clarísima la importancia de invertir en la calidad del recurso humano como principal factor de competitividad de su economía, algo que también me siento muy orgullosa de decir, logramos hacer en Costa Rica, cuando hicimos esa apuesta a un sistema de acceso universal a la educación obligatoria para niños y niñas hace más de 150 años y además costeada por el Estado. 8% en promedio hemos venido invirtiendo como porcentaje del Producto Interno Bruto en educación. Pero tampoco se quedó Chile nada más en esas consideraciones de crecimiento económico a través de la mejora de la productividad, de poder también garantizar una mejor distribución y el acceso a las oportunidades a través también de una respuesta frente al tema de la necesaria equidad.
También se movieron a los temas de sostenibilidad ambiental, que cada vez se convierte en una variable más indispensable para hacer viable el proyecto de desarrollo de cualquier nación. En Costa Rica también lo entendimos muy bien cuando en un pequeño territorio de tan solo 50.000 kilómetros cuadrados decidimos hace más o menos 60 años proteger el 30% de ese territorio de cualquier tipo de actividad depredadora económica. Nos arriesgamos aún más, y eso sonó sumamente osado para una economía que por lo demás necesitaba generar más riqueza, más ingresos, para poder, digamos, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, y es cuando Costa Rica decide abolir totalmente las industrias extractivas. Dígase gas, dígase petróleo, dígase minería de oro a cielo abierto, y la apuesta al 100% fue simplemente crecer en base a la mejora de la productividad y a la competitividad de nuestro recurso humano. Y cierro con el último elemento que es indispensable en cualquier modelo de desarrollo que pretenda ser exitoso, anclarse hacia adelante en una visión de largo plazo, que es la institucionalidad, que es la gobernabilidad. Y lo he dejado para el final porque, a mi modo de ver por lo menos, tiende a ser la variable más débil de los países latinoamericanos. No es por casualidad que el informe del Foro Económico Mundial, que cada año revisa los temas de competitividad, sigue poniendo a América Latina en un lugar vergonzoso en materia de institucionalidad, prácticamente a la par de las naciones del África subsahariana, a pesar de que tenemos una diferencia importantísima en materia de ingreso per cápita. Y es entonces también cuando empezamos a entender, a partir de esos problemas de la gobernabilidad en América Latina, el por qué nos deja, cada vez que nos asomamos de manera un poco más colectiva, más en términos integrales o integrados a la región, esa mirada regional, nos deja casi siempre una sensación de oportunidades perdidas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Mucha oportunidad perdida en América Latina que no hemos logrado aprovechar. Y básicamente es por el tema de la gobernabilidad. No solo un problema de instituciones políticas, de Estado, de gobierno, de todavía muy mala calidad, pero también de su liderazgo. Un liderazgo que no ha sido capaz de hacer lo que precisamente en Chile lograron hacer, que fue anteponer a los intereses político-partidistas a esa visión chiquitica y mezquina con que a veces se gobierna los intereses de Estado. Por eso es que quiero terminar esta primera parte de la intervención destacando las palabras del presidente Frei en el libro, en el video que vimos, y es que no hay atajos para avanzar en materia de desarrollo. No hay milagros tampoco. De lo que se requiere es, primero, de tener una visión compartida. Segundo, de poder articular de manera consistente todos los esfuerzos a esa visión. Y tercero, simple y sencillamente, algo que suena tan difícil de hacer, pero tan esencial para abordar las tareas del desarrollo, que es ponernos de acuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Se acaban de dar cuenta del privilegio que han tenido los estudiantes nuestros de poder aprender tanto del presidente Frei como de la presidenta Chinchilla y también de otro expresidente que está aquí con nosotros, el presidente Yamil Mahuad de la República del Ecuador. Gracias, presidente. Así que, ministro, prepárese para cuando venga. Ministro, cuéntenos un poquito del génesis del libro y qué quiso conseguir con esta compilación de artículos, 4 de ellos de 4 expresidentes de la República. Bueno, en primer lugar, agradecer esta invitación, Carlos. Un gusto estar acá. Un honor compartir este panel con la presidenta Chinchilla, el presidente Frei, con quien ya, como decía él, hemos viajado mucho, tenemos bastantes millas en el cuerpo presentando el libro.
Y también agradecer a OLA por esta organización. A mí siempre me llamó la atención esta OHLA, OLA, así como, y me dijeron que era O Latin America. No sé si es cierto, pero no. Bueno, y quiero hacer dos cosas. Primero contarte un poquito del libro y hacer una reflexión de Latinoamérica. En el libro lo que nosotros hicimos es, en primer lugar, hacer una invitación desde la Universidad Católica, desde el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES-UC, que tengo el honor de dirigir. Dijimos, a ver, no queremos hacer un debate de presidentes. Por lo demás, muchos expresidentes tampoco se prestan para hacer un debate. Pero vamos a hacer un seminario con cada presidente. Y en ese seminario invitamos 3 personalidades del país como panelistas. La presentación central de cada presidente, los 3 seminarios, los 3 panelistas luego, uno más cercano, de afinidad política, el otro medio distante y el otro bien distante, para que hubiera un balance, transversalidad. Bueno, tuvimos los 4 seminarios y luego de esos seminarios, de las palabras, del discurso, lo transcribimos, trabajamos un producto que después lo mandamos a la oficina, trabajamos con los presidentes para que ellos pudieran ver qué les parecía lo que había quedado y podían corregir y qué sé yo. Y luego nos encontramos con que teníamos en el fondo estábamos construyendo un libro, teníamos ya 4 capítulos, yo hice un 5º capítulo como introductorio, explicativo, y esto lo transformamos y fue caminando hacia un libro, y en eso ocurrieron 2 cosas, 2 cosas que una muy lamentable, ambas una muy trágica, que fue la muerte del presidente Piñera, cuando ya teníamos el manuscrito, y en segundo lugar el retiro de la vida política del presidente Lagos, que a comienzos del 2024 se retiró de la vida pública. Y luego, bueno, esto siguió, nosotros conversamos con cada presidente y les propusimos que el libro fuera dedicado a la memoria del presidente Sebastián Piñera de Echenique, y los 3 otros presidentes estuvieron muy de acuerdo en hacerlo. Así es que este libro está dedicado a la memoria de Sebastián Piñera. Eso respecto de la génesis. Luego de eso vino, ¿no es cierto?, la presentación del libro, a la cual fue el presidente Boric, que no está en el libro, pero le dijimos, presidente, cuando usted sea expresidente, tiene una oportunidad de estar en un libro, porque habrá tal vez otra edición. Él fue a la presentación del libro, lo que reveló un poquito también la transversalidad, porque aquí teníamos representados los 4 expresidentes vivos en ese momento, con visiones políticas distintas, que accedieron a pensar en un Chile 2050. Lo decía el presidente Frei recién, el Chile hacia adelante, no quedarnos en discutir sobre el pasado, sobre hechos como el golpe de Estado, incluso cosas como el periodo de gobierno de cada uno, que es muy legítimo, pero un poco mirar hacia adelante. Y eso fue la idea. Y mirar hacia adelante, ¿con qué sentido? Con el sentido de poder avanzar hacia ser un país desarrollado. Yo creo que eso es lo que siempre hemos querido hacer. Hemos estado por ahí, pensamos que íbamos, y como que de repente nos caímos en la trampa del ingreso medio. Habrá tal vez alguna oportunidad. Está lo llamado el Middle Income Trap, ¿no?, que es muy conocido. Y por aquí vengo con la reflexión latinoamericana. La reflexión para la región es la siguiente. Nosotros tenemos una región con una tremenda riqueza, diversidad en todo sentido cultural, biodiversidad, y estamos ahí atrapados, no tenemos ningún país desarrollado en la región. No es solo que Chile no ha llegado, no tenemos ningún país que sea desarrollado. Y la pregunta es cómo avanzamos y cómo podemos como región avanzar. Y yo creo que hay un tema que es el tema de la integración. Y en la integración tenemos, lo decía también el presidente Frei, tenemos mucho al debe. Nuestra integración es pobre y es parcial. Tenemos una cantidad de acuerdos enormes. Tenemos el SICA en Centroamérica, tenemos CAFTA, hemos tenido NAFTA, hemos tenido CARICOM, Mercosur, Alianza del Pacífico, ALADI, y no hemos logrado confluir en una región que tenga lo más básico, comercio libre. No tenemos ni siquiera comercio libre en la región. Pero tampoco tenemos integración en otro sentido. Hay instituciones débiles de integración política en la región.
Él lo decía también, presidenta Chinchilla, usted, el tema de las instituciones. Temen que estamos muy al debe. Entonces, ¿por qué no avanzar hacia una gran zona? Partamos por libre comercio, pero aquí mirar también las experiencias como Asia, ASEAN, por ejemplo, ASEAN y la Unión Europea. Son dos experiencias muy interesantes de integración muy exitosa. Y por supuesto no podemos tener en este momento la ambición de convertirnos de la noche a la mañana en la Unión Europea, porque falta muchísimo. Esto no es solo, la Unión Europea, como ustedes saben, no es solo libre comercio de bienes, es libre movilidad de bienes, servicios, trabajo, capital. Hay unas instituciones fuertísimas, integración económica, reducción de desigualdades dentro de la región. Tal vez es un sueño a largo plazo, pero creo que por ahí tenemos que empujar esta integración, que no es solo comercial, que también tiene que ver con tener una voz más fuerte en el mundo, que no la tenemos como Latinoamérica. Lo otro, integración, también lo mencionaba en parte el presidente Frey, integración energética. No tenemos integración y podríamos tener un comercio energético muy interesante, y hay proyectos que podrían ser proyectos binacionales, y por razones políticas, algunas de ellas basadas en la historia, es muy riesgoso hacer proyectos conjuntos. Entonces, ¿cómo reducirle el riesgo para que podamos tener proyectos binacionales en distintas áreas energéticas que nos permitan comerciar energía? Creo que eso también es un tema importante. Y voy a plantear dos cosas adicionales. El tema de la seguridad. La seguridad hoy día se ha transformado en una pesadísima carga para el desarrollo de nuestra región. En Chile nosotros la medimos en CLAPES-UC. Nos gastamos alrededor de $7.000 millones al año, es el costo de la delincuencia, crimen organizado, todo eso lo podríamos dedicar a otros fines. Pero abordar el desafío de la seguridad, y aquí vuelvo al tema latinoamericano, como tenemos, en realidad, las organizaciones criminales se han transformado en multinacionales. Y para luchar contra las multinacionales requerimos cooperación. Tampoco estamos integrados en la lucha contra el crimen organizado. El crimen que se mueve, estas multinacionales, cuando la cosa se vuelve dura en un país, se trasladan a otro país. Entonces aquí tenemos otra área enorme de integración. Y también no olvidar, lo decía la presidenta Chinchilla, no olvidar el crecimiento económico. Nosotros estamos creciendo muy poco en América Latina. No tomemos un año, estamos creciendo al 2, 2,5%. No es más lo que estamos creciendo en nuestra región. El mundo está creciendo al 3%. O sea, estamos divergiendo. Y esto tiene que ver con caída, fundamentalmente dos elementos, inversión y productividad. Y en inversión tenemos todo el tema de permisología, tenemos todo el problema de lo que hemos llamado, tal vez algunos, es burocracia en el fondo. Yo me alegré ayer, Carlos, de saber que ustedes en el Adam Smith Institute calculan este índice de burocracia, que me pareció muy interesante, porque creo que es un índice que uno tiene que estar mirando, y cómo, no solamente mirando y midiendo, sino también intentando destrabar estos nudos burocráticos que nos hacen que en algunos casos, lo hemos medido en Chile, proyectos de envergadura toman 11 años en ver la luz por la maraña burocrática. Entonces creo que ese tipo de cosas que podemos, en algunos tenemos miradas nacionales, pero creo que hay mucho espacio para una mirada integradora regional latinoamericana. Y termino solamente en esta parte pensando en cosas como el nearshoring. La inversión se está desplazando desde lugares lejanos hacia lugares más cercanos a los grandes centros consumidores. Y bueno, y nosotros, ¿por qué no podríamos ser una zona atractiva? Y para ser más atractivos, no pensemos solo en cada país, pensemos en la región. Una región más integrada es más atractiva para atraer la inversión extranjera. De tal manera que yo soy optimista respecto de nuestras oportunidades, nuestras potencialidades, pero tenemos desafíos enormes para aprovechar lo que hoy día, como usted decía, Presidenta, estamos desaprovechando en América Latina. Muchas gracias. Gracias, ministro. El ministro tocó dos temas importantísimos que quería precisamente tocar en esta presentación, en este panel, el tema de la seguridad y el tema del nearshoring. Como bien saben, en Estados Unidos hoy hay un gran énfasis en este famoso nearshoring, friendshoring, allyshoring.
Por décadas, el consenso en Estados Unidos, tanto del Partido Republicano como de Demócrata, un tema totalmente bipartidista, era que la manera de tratar con los chinos era con más comercio. Mientras más comerciábamos con los chinos, decía la teoría, más se iban a parecer a nosotros, iban a ser más democráticos y más capitalistas. 40 años después del inicio, casi 50, del inicio de esta política de Estados Unidos, nos hemos dado cuenta que sencillamente no es así. Hoy día los chinos no son ni más democráticos ni más capitalistas, si entendemos el capitalismo desde el punto de vista occidental. Y por lo tanto, hay mucho énfasis en que empresas norteamericanas que se fueron a China por más de 4 décadas regresen desde el punto de vista de Estados Unidos, idealmente a Estados Unidos, pero sabemos que no es factible que todas regresen por temas de el costo del trabajo, la mano de obra, temas regulatorios, pero si no vienen a Estados Unidos, por lo menos que vengan al vecindario, que vengan a la América Latina. La América Latina está posicionada de una manera ideal para atraer a esas inversiones. Y lo que hemos visto hasta ahora es que gran parte de esas inversiones que se han ido de China no se han venido a la América Latina. Se han ido a Camboya, se han ido a Vietnam, una que otra a la América Latina. La pregunta para los tres es, ¿qué debería de hacer la América Latina? ¿Qué deberían hacer los gobiernos de la América Latina para aprovecharse de este momento histórico? Desde mi punto de vista, los empresarios, si ustedes son empresarios, no pueden exigirle a un gobierno que su empresa tenga éxito si se va a su país, pero sí pueden exigir seguridad física, seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica, estabilidad política, en términos generales. Pero en términos específicos, ¿qué deberían hacer los gobiernos latinoamericanos para aprovecharse de este momento histórico y atraer inversiones de Estados Unidos y de otras partes del mundo que están buscando dónde invertir? Presidente. Bueno, este es un tema bien presente, por eso di la cifra, que Chile tenga 100.000 millones de dólares de distintas procedencias y que la permisología que llaman en Chile, porque inventamos esta palabra para esconder todo, entonces los proyectos no avanzan. Aquí pasó una cosa bien especial en el caso chileno. Cuando nosotros iniciamos el gobierno, el año 94 o 90, cuando comienza la recuperación democrática, fuera de los 2 países más grandes que siguen hoy día, pero en esa época estaba más bien Estados Unidos y Japón, presente en Chile, el tercer socio comercial de Chile era Brasil y el cuarto Argentina. 94. Cuando iniciamos aquí, cuando nos invitó Clinton a ser parte del NAFTA. Chile parte del NAFTA. Era una locura. Bueno, resulta que el Congreso americano nunca dio el fast track y esto demoró 10 años más, del 94 al 2014. Y más o menos en el 2015 se logró firmar el acuerdo. Pero en esos 10 años, Chile ingresó a APEC. El primer tratado que firmamos con el Asia fue con Corea. Después nos fuimos a ASEAN, que eran países más pequeños, más del volumen nuestro. Y después, evidentemente, partimos a Europa a negociar con la Unión Europea. Yo estuve en Florencia negociando y el 2001 ya hoy teníamos el acuerdo. Si uno hace un resumen de lo que hemos hecho en los últimos 30 años en esta materia, nosotros hoy día tenemos más de 34 acuerdos que suman casi 70 países. 65 hoy día y hay 2 o 3 o 4 que se están renovando porque ya todos esos tratados de los 90 ya están obsoletos, no había inteligencia artificial, no había digitales, no había nada de los temas que hoy día se manejan y hay que irlos ayornando. Entonces, lo que nosotros necesitamos como país, bueno, ¿para qué decir? Brasil y Argentina, le sacamos el petróleo y el gas y quedan unas cifras tan pequeñas que no vale la pena ya ni nombrarlas. Salvo cuando se producen estos problemas como tenemos con Chile y Argentina, que llega Milei, comienza toda la reforma de los medios de pago, paraliza toda la emisión de billetes que ha sido la tragedia de Argentina, y resulta que en estos 2 años han llegado a Chile casi 2 millones de argentinos y casi 2 millones de brasileños
y el crecimiento del sector comercio ha sido superior al 10%. Superior al 10%. Este año también. Entonces, esas son las realidades que no podemos entender en América Latina. Pero nosotros debíamos pensar que tener una integración mucho más fuerte. Aquí, en América Latina, esto, y lo decía, y Felipe nombraba todos los acuerdos que hemos firmado a lo largo de los años, todo eso fueron pasando y muriendo solos. No tenemos ningún acuerdo grande, salvo los casos específicos, como petróleo y gas, que nosotros nunca hemos tenido. Entonces, esa es nuestra protección. O sea, nosotros tenemos que diversificarnos mucho más. Y en América Latina tenemos que entender que hay otros sectores. Por ejemplo, yo empecé a ir a la India en el año 2013, 2014. La presidenta Bachelet me nombró embajador especial y el presidente Piñera me ratificó. Y saqué un acuerdo con India. Teníamos 200 productos, llegamos a 3.000 y ahora de nuevo se está tratando de... Después hay países con los cuales no teníamos ningún comercio. Por ejemplo, Emiratos, Arabia Saudita, que tienen grandes fondos de inversión, han estado en Chile, han hecho propuestas en todos los sectores de interés del país. Y otro, que ya ni siquiera lo miramos, que es África. ¿Cuántos países son? ¿56? Hay países ahí, un país que tiene casi 280 millones, 300 millones de habitantes. ¿Qué está pasando en ese mundo? Y nosotros estamos fuera de eso. Y son países mucho más similares a los nuestros que los países desarrollados. Entonces también ahí tenemos una oportunidad. Enorme. Pero es muy distinto decir que vamos como país unitario o decir que vamos como América Latina. Podríamos hacer grandes acuerdos, por ejemplo, con los países africanos, todos los países arábicos que están invirtiendo también en Chile, y eso evidentemente cambia el escenario. También para los inversionistas, les da más seguridad y ve que es una política global de América Latina. Y eso es lo que nos falta para poder competir en el mundo. Y, lógicamente, que nosotros somos un país de 20 millones. Nosotros no nos podemos dar el lujo de matricularnos con nadie. Nosotros tenemos que estar en todas partes. Somos una economía muy pequeña, muy abierta. La OCDE dice que somos de los más abiertos en el mundo. Y en eso nos ha ido bien, y eso tenemos que mantenerlo, pero no podemos hacerlo solos. Nosotros necesitamos tener una masa crítica para ir a negociar con África y a otros lugares. Arabia Saudita y los Emiratos tienen fondos de inversión enormes, están invirtiendo ya en Chile, están invirtiendo en Chile fuerte también, nunca había pasado. Entonces, es muy distinto andar solo por el mundo que andar acompañado. Y yo creo que aquí en América Latina no hemos aprendido a andar acompañados, compitiendo. Por ejemplo, un caso muy especial. Siempre se habla de China, de los grandes. ¿Saben cuál es el bloque comercial más importante para Chile hoy día? ASEAN. ASEAN. Y eso es que cuando llegó el gobierno del presidente Boric dijo que no iba a firmar ningún tratado. Y eso ya estaba firmado. Tuvimos 4 años sin estar ahí y ahora lo recuperamos, porque se convencieron que había que hacerlo, y resulta que el bloque con el cual más comerciamos en el mundo hoy día es ASEAN. Eso era impensable hace 20, 30 años. Entonces, esa es nuestra experiencia, que lógicamente queremos compartirla. Ojalá hiciéramos esto en América Latina todos juntos, no estarnos peleando por 1000 cosas. Veníamos conversando con Yamil cuando me toca la guerra del CENEPA en Ecuador, y ahí Chile fue país, eran 4 garantes: Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile. Estados Unidos y Argentina se retiraron por diversas razones, Chile y Brasil hicieron el acuerdo y se terminó esa guerra. Y así en otras oportunidades. Pero ahí nos encontramos porque hay que resolver el problema. ¿Cuántos conflictos hay fronterizos todavía en América Latina? Entonces ya uno dice, estamos en el siglo XVIII en estos temas. Si el mundo cambió y la globalización cambió, ahora quieren rediseñarla. Ahora vamos a ver si ese rediseño va a ser positivo o bueno para países como el nuestro, que somos muy pequeños.
Presidenta, ¿cómo pueden los gobiernos latinoamericanos aprovecharse de esta oportunidad? Y si le puede dar un toque muy especial en el tema de seguridad, no solamente como presidenta, sino como exministra de Seguridad. Por cierto, tenemos a otra exministra de Seguridad, en este caso del Ecuador, la ministra María Paula Romo, ministra de Gobierno del Ecuador. Gracias. Presidenta. Vamos a ver. Nada más, yo creo que en relación con el tema de cómo aprovechar el nearshoring, y muy basados en la experiencia también de nuestro país, que es uno de los que más se ha venido beneficiando en los últimos 5 años del fenómeno, sin lugar a dudas, el dar las garantías de la seguridad jurídica que dan los acuerdos comerciales es número 1. En ese sentido, yo sí creo que América Latina tiene cosas buenas que ofrecer. Es decir, ya una gran mayoría de países de América Latina tienen una red de acuerdos comerciales con muchas regiones del mundo. Pero no basta con eso. De hecho, Centroamérica es quizás la región más abierta de toda América Latina. Tenemos un acuerdo comercial que es uno de los más viejos del continente entre las pequeñas economías centroamericanas, el mercado común centroamericano. Logramos colectivamente sacar una negociación con Estados Unidos, que no era fácil, 6 economías negociando al mismo tiempo con Estados Unidos, pero lo conseguimos. Después de ahí nos movimos y fue la primera región del mundo que logró una negociación también colectiva con la Unión Europea. Sacamos esa negociación comercial. Luego lo hicimos también, pero ya individualmente con China. De manera que ha sido muy exitosa en ese sentido, pero no todos los países lograron aprovechar esos mecanismos de acuerdo comercial para atraer inversión. La inversión viene por la seguridad jurídica, por la solidez institucional, pero también, insisto, por el tema de la calidad del recurso humano. Muchas veces ni siquiera son los costos. Están dispuestos a pagar todavía costos un poco más altos siempre y cuando se le garantice una buena productividad en la calidad del recurso humano. Y entonces ahí es en donde, digamos, Costa Rica pudo sacar ventajas relativas de las naciones vecinas gracias a esa combinación de esfuerzos. Por ahí hay que seguir trabajando. Me muevo un momento al tema de seguridad que me ha tenido muy involucrada siempre a lo largo de toda mi vida profesional. Es una especie de hobby, además mío, un poco sombrío el tipo de hobby que tengo, pero es un tema que me apasiona y estoy terminando precisamente una publicación para el Banco Latinoamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas sobre un panorama un poco más regional de la región. Y arrancaría diciendo que estamos en la región efectivamente en un punto de quiebre, en un momento muy, pero muy delicado, en donde nos hemos movido de las preocupaciones más tradicionales asociadas a la criminalidad común, a donde ya de por sí teníamos serios desafíos, porque ya de por sí habíamos venido ostentando por muchos años las tasas de homicidio más altas del mundo, a pesar de que no tenemos conflictos armados formales en la región, a excepción quizás de la situación de Colombia, y aún así nos estábamos matando entre nosotros. Bueno, en los últimos años, los mercados ilícitos se han hecho cada vez más fuertes en nuestra región. Es cierto que ya el hecho de ser el hub principal del mercado ilícito de drogas, sobre todo la cocaína, donde están los 3 principales productores de cocaína del mundo, Colombia, Perú y Bolivia, ya eso de por sí nos hacía vulnerables. Hubo una especie de rebote pospandémico en cuanto a los mercados ilícitos de drogas, y entonces esto les ha dado a las bandas criminales un poder verdaderamente desmedido, que les está permitiendo diversificar mercados. En este momento América Latina aloja más o menos unos 15 mercados ilícitos, y somos el hub principal, no solamente en materia de drogas, sino también de armas de fuego y de trata de personas. Esta combinación de elementos frente a instituciones débiles, ¿verdad? Algo de lo que ya hemos hablado, y el índice global de crimen organizado dice que América Latina es la segunda región con mayor vulnerabilidad
desde el punto de vista de la resiliencia institucional para enfrentar este problema, esta combinación de grupos criminales altamente poderosos frente a instituciones muy débiles está generando una amenaza, ya no solamente a la convivencia ciudadana, porque el homicidio ahora se explica fundamentalmente por el tema de crimen organizado. 60% como promedio, los homicidios que se cometen en la región provienen del crimen organizado, sino que además el crimen organizado está controlando territorios y está penetrando instituciones. De ahí que algunos ya cada vez advertimos más que el problema no se limita en este momento solamente a un tema de gobernanza democrática, sino que empezamos a movernos hacia una gobernanza criminal. De ahí que sea un problema verdaderamente sensible. Y cierro con el siguiente dato. Nadie está a salvo. Absolutamente ningún país hoy está a salvo. Creíamos que era un fenómeno de Centroamérica, que ahora se movió sobre todo al Caribe, donde están los países más peligrosos del mundo en este momento, o que era México, o que era Colombia. Vean ustedes que los países en donde la tasa de homicidios asociado al crimen organizado ha crecido más en nuestra región es en aquellos países que históricamente eran los más seguros. Ecuador, en más o menos entre el 15 y 22, creció más del 600% el número de homicidios. En segundo término, Chile creció más o menos en 200 y pico % el número de homicidios en ese periodo de tiempo, y mi pequeño país que creció casi 70%. Tres países que hace muy poco tenían un dígito como tasa de homicidios. Chile lo sigue teniendo, lo que pasa es que le ha aumentado de manera muy rápida, aunque se mantiene con una tasa baja, y mi país que ya pasó a los 2 dígitos. Entonces sí, me parece importante, Carlos, gracias por la oportunidad de advertir de este problema. Como decía Felipe, razones de sobra hay para que América Latina busque integrarse. Yo ahí, sin embargo, sigo siendo muy escéptica, porque si no lo pudimos hacer en la tragedia más grande que nos ha golpeado, que fue la pandemia, fue la región más golpeada del planeta. Y aun cuando teníamos 3 representantes en el G20, fueron incapaces de ir con una sola voz a pedir vacunas para América Latina o a pedir otro tipo de colaboración. Hoy tenemos el crimen organizado que está carcomiendo la institucionalidad, controlando territorios, penetrando las economías. Nos urge ese diálogo intrarregional, esa coordinación y esa cooperación para poder enfrentar quizás el mayor desafío que tenemos en este momento. Gracias, Presidenta. Ministro. Sí, bueno, 2 temas que yo creo que son transversales en la región. El primero, el tema del nearshoring. A nosotros en América Latina, digámoslo así, porque esto cosa dice nearshoring, reshoring, friendshoring, a nosotros no nos es indiferente, porque si es reshoring, se van a venir a Estados Unidos, a nosotros nos conviene que haya nearshoring, que se vayan a nuestros países para poder comerciar. Hay un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que plantea, es bien interesante porque mide el efecto potencial en el corto y mediano plazo, no estamos hablando al muy largo plazo, del nearshoring, y dice que se deberían desarrollar exportaciones adicionales anuales de $78.000 millones por año desde nuestra región. Esto es bien notable, por efectos de la repatriación de capitales y industrias que estaban localizadas en China, por ejemplo, y que se vendrían a nuestra región. La buena noticia es esa, la mala noticia es que la mitad se lo lleva a México. 39.000 millones de dólares más o menos se lo lleva a México. Esto es bienes y servicios. Pero lo interesante es que hay una oportunidad para el resto de los países de la región. Nadie va a poder replicar la frontera de México en el Río Grande o Bravo con Estados Unidos, la integración que existe entre esos 2 países y que a pesar de los problemas que han habido ahora último, lo más probable es que siga existiendo. Yo creo que ahí acabamos de hacer, ayer lo comentaba, acabamos de hacer un índice nosotros de nearshoring para ver qué países están mejor preparados,
no basado solo en que decir, oye, yo tengo un tratado que es muy importante, claro, pero rule of law, ¿ah? Estado de Derecho, respeto al derecho de propiedad, infraestructura logística. Nosotros publicamos esto en una revista americana que se llama America's Quarterly, y resulta que los países mejor preparados de América Latina, tomamos 25 países, son Costa Rica, Chile, Uruguay y Panamá. Estos son bueno, y los peor preparados, Venezuela, Haití, ¿no? En fin. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, hay cosas que son insalvables, ¿no? La situación geográfica que tiene uno, donde está, eso es insalvable. Pero podemos trabajar en una serie de otros temas. Hacer una infraestructura logística. Nosotros necesitamos, este es un tema que ha planteado mucho el presidente Frei, aunque no lo ha planteado hoy día, pero en Chile lo plantea mucho. Nosotros estamos buscando hacer un puerto de gran envergadura y resulta que Perú acaba de hacer el puerto de Chancay, ¿no? Y nosotros en Chile seguimos discutiendo dónde vamos a localizar el puerto, cosa que es un problema. Y necesitamos estos puertos de gran envergadura para que el puerto, el 90 y tantos % del comercio exterior de los países fluya a través de los puertos. Entonces, para poder tener una infraestructura logística atractiva, eficiente, necesitamos este tipo de inversiones. Bueno, entonces, nosotros deberíamos basarnos en las cosas que podemos afectar nosotros. Y ahí tenemos capital humano, calidad logística, penetración digital, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas yo creo que nos hacen más atractivos y hay que pensar en esta área como un poco de nearshoring y de comercio. Hay que mirar, también lo que se comentaba acá, hay que mirar India. ¿Y por qué hay que mirar India? Porque resulta que India está creciendo más que China. Y porque resulta que India hoy día acaba de pasar a China como el país más poblado del mundo. Los dos países tienen poco más de 1.400 millones de habitantes, pero India tiene hoy día un poco más, porque les está pegando de vuelta a China la política de una pareja, un hijo, one couple, one child, que la tuvieron, y ahora están tratando de volver y le están dando incentivos a la natalidad en China, porque las estimaciones que existen hoy día es que hacia el año 2100 India va a seguir aumentando su población y China puede caer a la mitad, lo cual sería una debacle desde el punto de vista no solo demográfico, sino que desde el punto de vista del crecimiento mundial. Entonces, eso por un lado reshoring y comercio. Y segundo aspecto, el tema de seguridad, solamente decir que nosotros no vamos a vencer las organizaciones criminales multinacionales con esfuerzos de un solo país. Porque hay que pensar qué es lo que hacen algunas de estas organizaciones. Cuando llega exitosamente, es controvertido el tema, pero cuando exitosamente el presidente Bukele reduce las tasas de criminalidad en El Salvador, bueno, muchas asociaciones criminales se vuelven y se van a otros países de la región. Y entonces saltan, aquí lo decía la presidenta Chinchilla, en Chile, claro, nosotros estamos muy preocupados porque nuestra tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes en los últimos 10 años aumentó de 4 a más de 6, o sea, más de 50% de aumento. Yo hablaba con un amigo mío en Colombia, me dice, pero ¿de qué te preocupa? Me dice, aquí es 35, pero eso no es consuelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, y lo que ha pasado en Ecuador es notable, porque Ecuador tenía las tasas de criminalidad bajísimas, y de repente llegó el crimen organizado, las luchas entre bandas, los que mueren en fuego cruzado, y hoy día tenemos que Ecuador es de los países más inseguros de la región. Bueno, creo que tenemos el triste récord de ser la región más peligrosa del mundo, Latinoamérica. Entonces, este es un tema evidente de cooperación. ¿Y por qué? Yo me pregunto, ¿por qué no cooperamos en esta materia? ¿Por qué no nos integramos? Y yo creo que en parte es por desconfianzas políticas, por razones históricas que crean estas desconfianzas que necesitamos ir venciendo. Entonces, aquí hay un área de cooperación enorme, que las policías de inteligencia cooperen. Porque si se va pasando, oiga, y hoy día con toda la tecnología que hay para poder controlar movimiento, también hay un tema ahí usted lo sabe muy bien, tema de las fronteras, ¿no? ¿Cómo lograr? Porque nuestras fronteras no están demasiado bien protegidas. La gente pasa por la frontera y pasan gente que va genuinamente porque necesita trabajo y quiere surgir, pero pasan también criminales. Entonces, aquí hay un área, yo creo que son áreas en donde uno realmente debería decir, tomemos una visión cooperativa.
porque no los vamos a vencer en forma nacional solos a estas organizaciones que son además, porque uno nunca puede pensar que los tipos, no, si oye, son inteligentes, claro, se dedicaron a otra cosa, pero uno nunca tiene que pensar que el criminal es tonto, el que está al frente. No, y hacen un análisis probabilístico. Y el análisis probabilístico, que ya lo decía Gary Becker, ¿no es cierto?, es Crimen y Castigo, como la novela de Dostoyevsky, ¿no? Entonces uno dice, el Crimen y Castigo, el de Gary Becker en este caso, es que estos delincuentes calculan la probabilidad, el costo de ser pillado multiplicado por la probabilidad de que me pillen. Esa es la ecuación que resuelven ellos. Y entonces, al final, los delincuentes, estos delincuentes, no son criminales pasionales. El crimen pasional es distinto. El crimen pasional no es probabilístico. Pero este es probabilístico, es un análisis por lo tanto, uno tiene que aumentar el costo de ser pillado y mejorar la capacidad, la probabilidad de que los pillen. Para concluir, voy a hacer algo muy complicado, que es pedirle a 2 presidentes y a un ministro que respondan en 1 minuto o menos una pregunta complicada. Nos quedan 3 minutos, un poquito menos de 3 minutos. Pero para concluir en una nota positiva, en el caso del presidente Frei y del ministro Larraín, sin necesariamente mencionar a Chile, en el caso de la presidenta sin mencionar a Costa Rica, ¿algún caso de éxito, alguna política pública exitosa? Tenemos un grupo de latinoamericanos de toda la región. ¿Algún caso de éxito particularmente destacable que se esté llevando a cabo en algún país latinoamericano que se deba de emular, algo que se esté haciendo de manera interesante que pueda ayudar al desarrollo? Concluyo con una cita del presidente Frei en el libro, que es muy interesante, que dice, si no hay crecimiento económico, no hay nada. Si no hay inversión, no hay nada. Si no hay modernización social y productiva, es muy difícil alcanzar el desarrollo. Latinoamérica no ha crecido como debe de crecer, pero hay casos de éxito. ¿Cuál sería alguno de esos casos de éxito? Uno, en menos de 1 minuto. Ministro. Bueno, yo creo que se me ocurren 2 muy brevemente para estar dentro de los tiempos. El primero es que toda la época en que bueno, voy a recurrir a mi país, toda la época en que Chile se desarrolla y tiene las tasas de crecimiento luego de la vuelta a la democracia, es la época en que nos abrimos al mundo. Y es esto que comentaba el presidente Frei, la idea de poder haber concluido, porque nosotros somos parte de la Organización Mundial de Comercio, pero la integración multilateral comercial es súper lenta, porque está en la regla de unanimidad para poder avanzar. A través de estos más de 65 tratados de libre comercio, hoy día comerciamos en forma libre con 95% de nuestras exportaciones y esta es la época en que Chile creció. La época en que creció fue la época en que nuestras exportaciones lideraron. Entonces yo creo que hay que mirar los países pequeños cuando se desarrollan es porque tienen éxito en su sector exportador. Eso es la primera que me ocurriría decir. Y la segunda, muy breve, una política social que fue importante, que ha sido importante, no solamente se ha aplicado en Chile, pero que sí se aplicó en nuestro país, es que los desayunos y almuerzos escolares. ¿Por qué menciono esto? Una política social, no tanto económica? Porque resulta que para muchos, gente que tiene escasos recursos, lo que se quería hacer era, nos dice, oye, hay que lograr que vayan a la escuela, que tengan asistencia. Bueno, ¿y qué hacemos para que vengan? Bueno, vamos a dar desayunos y almuerzos acá. Entonces, de paso los alimentamos y las familias los mandan porque dice, oye, pero es que aquí se los están dando gratis. Entonces, y eso mejoró la educación y la nutrición. Redujo las enfermedades, creo que es una política pequeña, pero pública, exitosa. Perfecto. Abrirse el mundo y política nutritiva en las escuelas. Presidenta. Yo diría que quizás un poco Sí. Quizás una de las principales claves que podemos entresacar de los casos más exitosos que tiene América Latina es que en el fondo el desarrollo es una ecuación que está conformada por varios factores, de manera que lo que hay que tratar es de mantener un balance muy delicado para poder avanzar de una manera igualmente balanceada en todos estos factores. Si creemos que es solamente un tema de desarrollo económico, nos va a salir muy cara
la tarea en materia social en algún momento, o en materia de sostenibilidad ambiental, y viceversa. De manera que tratar de cuidar esos balances en crecimiento económico asociado con la equidad, con la protección del medio ambiente y con la institucionalidad es fundamental. Y termino diciendo que en relación con la institucionalidad, América Latina puede enseñar con tanto orgullo haberse convertido en la región más exitosa que abrigó la democracia con un entusiasmo impresionante hace más de 4 décadas y ha sido un ejemplo único en el mundo, como para que hoy aceptemos, así sin más, que no pasa nada si la democracia empieza a debilitarse en nuestra región. Estamos en el momento también más delicado frente a los desafíos de tipo político y es nuestra obligación en consecuencia hacer notar esto ante todos los ciudadanos latinoamericanos de que si hay algo que sí no podemos poner en riesgo son los avances democráticos que tanto nos costaron y que de alguna manera explicaron este periodo de mucha prosperidad en América Latina. En el momento en que soltemos la democracia, yo me temo que lo demás también se empezará a debilitar. Gracias. Muchas gracias. Presidente. A ver, primero contar un caso, 2 casos concretos. Breve. Breve. Infraestructura. Yo sigo el loco de la infraestructura. Recién tengo un amigo que está viajando por el Asia y me dijo, al fin te entendí, porque vi toda la infraestructura portuaria, la carretera, en fin, digital, todas estas cosas. Y Chile en eso ha tenido un tremendo avance, sobre todo en energía. Tener el 50% de energías renovables, solares, eólicas, es un caso muy raro. El problema es que no tenemos las suficientes líneas para mandarla, entonces hay más inversión. Y la segunda, estuve en Perú hace unos pocos días, invitado. Organizaciones empresariales han formado un grupo, porque Perú es un caso bien especial, que la política funciona muy mal y la economía funciona muy bien. Entonces, un grupo de empresarios, de los grandes empresarios, un grupo de pequeña y mediana empresa y un grupo de alta tecnología juntos para ver cómo podían trabajar. Y estábamos en ese seminario y de repente se para un señor y dice, mire, lo que nosotros tenemos que aprender es que los países tienen que tener sueños, tienen que tener ideales de reconstruir. Y nosotros aquí en Perú tenemos un sueño ahora. Nosotros queremos ser el Singapur de América Latina. Singapur de América Latina. Wow. Y entonces dijo, bueno, hicimos el puerto de Chancay que ya está funcionando. El puerto de Callao lo hicimos entero nuevo con unas empresas holandesas que tuvieron en Chile, que se salieron porque allá tuvieron un conflicto con los trabajadores y han hecho un gran puerto en Callao. Y tercero, ahora están haciendo un puerto en Corío, o sea, van a tener 3 puertos mejores de América Latina. Segundo, se asociaron con los coreanos para construir astilleros. Corea es el fabricante, prácticamente 40% de los grandes astilleros están en Corea, se instalaron ahora en Perú y van a ser grandes astilleros. Y tercero, la semana pasada uno de mis amigos me llamó y me dijo, tenemos el tren de alta velocidad, ya estamos negociando y vamos a tener un tren que va a cubrir 2/3 de Perú, 20 millones, 22 millones, con un tren de alta velocidad como no hay ninguno en América Latina. La verdad es que me dio envidia. Y a pesar de todo, bueno. Y ahora tienen un papa casi peruano. Claro. Y en Chile tenemos un organismo que es bien especial, que se llama el Comité de Política de Infraestructura. Están todos los presidentes, todos los ministros del ramo, todas las universidades. Es una organización totalmente que cruza toda la sociedad chilena, los expertos, las universidades, los académicos, las instituciones financieras, y llevamos 12 años trabajando y hemos tenido definiciones de este tema. Nos falta una institucionalidad, porque en Chile, por ejemplo, para el sector, y lo conoce muy bien Felipe, el sector económico hay 10, 15 o 20 instituciones que regulan todo. Y en la construcción de infraestructura para el desarrollo no tenemos nada. Y nosotros hemos presentado un proyecto para que tener una institución permanente del país, para que
programe la infraestructura de los próximos 15, 20, 30 años, que duran mucho más que un gobierno. Y eso esperamos que lo acojan. Bueno, presidente Frey, ministro Larraín, presidente Chinchilla, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.